Muy buenos días o tardes, depende de cuando veas el vídeo, pues serán días o tardes, evidentemente. Aquí estamos en el segundo capítulo de nuestro curso de cómo contar cuentos de forma divertida. Hoy vamos a hacer algo, como ya os dije en el anterior vídeo, que es ver la diferencia entre cuentacuentos y cuentista. Bueno, a ver, realmente no hay nada que nos diga que una cosa es mejor, otra cosa es peor. Cuentacuentos, cuentista, bueno, en cierto modo viene a ser lo mismo, pero sí que hay unas diferencias importantes. Entonces, creo que es bastante importante que en este curso sí que hablemos de esa diferencia. El cuentacuentos, evidentemente, se dedica a contar cuentos. El cuentista, la principal diferencia con el cuentacuentos es que el cuentista crea los cuentos, ¿vale? Por poneros un ejemplo, está la floristera de mi pueblo, el floristero de mi pueblo, que tú vas, te venden las plantas, te venden los ramos para el Día de los Muertos, todas esas cosas, pero luego está también en mi pueblo una florista que se especializa en crear arte a través de las flores, con lo cual sí, claro, te puede vender una planta, pero además crea algo bonito, algo especial, algo con un tema, con una gracia, con algo especial con las flores. Entonces un poco el cuentacuentos y el cuentista vendría a ser lo mismo, dentro de esa comparación. El cuentacuentos, normalmente, esta palabra cuentacuentos se popularizó mucho en los años 80. Y os voy a decir por qué. Hubo una serie de televisión británica de 1987 de Jim Henson, sabéis que es el creador de marionetas de los más conocidos. Oís a mis perros ladrar, ¿no? Es que no se callan, cada vez que hago un vídeo ellos tienen que ladrar. Bueno, el caso es, lo que os estaba diciendo, que se popularizó esa serie con el nombre del cuentacuentos y quizá ese nombre se quedó un poco en la memoria de todo el mundo, porque aparte de que era una serie muy buena, esa imagen del típico anciano sentado al lado del fuego con su perro, que era una marioneta que hablaba y que nos introducía todos los cuentos que muchos vimos de niños o de muy jovencitos, pues esa palabra cuentacuentos pues como que se quedó metida en nuestra cabeza. Porque yo, por ejemplo, desde pequeño yo no recuerdo haber ido a ningún cuentacuentos. Yo iba a ver marionetas o iba a ver teatro infantil, pero cuentacuentos como tal ya fue un poco más avanzado cuando empecé a conocer la figura del cuentacuentos. Se ha popularizado más esa palabra, al contrario de cuentista. El cuentista pues es más difícil oír que fulanito es un cuentista o esta chica es cuentista. ¿Por qué? Porque el cuentista tiene una diferencia, que crea los cuentos, como os he dicho antes. Crea las historias, las trabaja, las investiga. El cuentista es capaz de encontrarte el origen de un cuento, por ejemplo. Ya os digo que, por ejemplo, Blancanieves, Caperucita Roja, Cenicienta, el origen real no son los cuentos que conocemos a través de Disney. Son cuentos mucho más antiguos y de diferentes culturas. Entonces el cuentista tiene ese punto de investigación, sobre todo a nivel del origen de los cuentos, ¿no? El cuentacuentos, pues bueno, hay cuentacuentos muy buenos, que sí, que con un libro, mostrando el libro, utilizando un libro, son capaces de contarte la historia y tal, y meterte en esa historia, bueno, venderte el libro en sí. Y hay cuentacuentos que también, pues bueno, pues utilizan más la técnica de cuentista que la del cuentacuentos. Más diferencias que puede haber. Lo mejor es que conozcáis a gente que hace esto, para que vosotros mismos podáis ver las diferencias. Yo os voy a recomendar, por ejemplo, un cuentacuentos que además es librero y se encarga de no solo cuenta cuentos, sino que además te los vende los libros, ¿no? Que es, por ejemplo, podéis buscar de letras ilustradas, así todo junto, tanto en YouTube como en Facebook, y encontraréis a Javier Carilla, de letras ilustradas, que aparte de ser un librero magnífico y que conoce la literatura infantil al dedillo,
pues es capaz de contar con una gracia, un cariño y una calidad enorme. Es capaz de contar un libro utilizando el libro en sus manos y mostrando el libro, ¿vale? Luego iríamos, por ejemplo, os voy a recomendar a Carioca Cuentacuentos, que ahí Carioca, por ejemplo, trabaja de otra manera. Quizás sí utiliza a lo mejor algún libro, pero hace su propia puesta en escena, se acerca más a lo que es el cuentista. Y luego, el último enlace, que además os los dejaré todos en la descripción, es el que yo considero el mejor cuentista que hay en este país, que es Fernando Saldaña Fernández, aparte de que es mi maestro. Para mí es el mejor cuentista que hay en este país. Otra de las cosas que, por ejemplo, tiene el cuentista frente al cuentacuentos es que el cuentista es capaz de desarrollar sus propios cuentos, sus propias historias, partiendo de leyendas, partiendo de imágenes, partiendo de objetos. Desarrolla, prepara, escribe, crea sus propias historias, sus propias palabras, maneja la narración oral y el lenguaje de una manera impresionante, ¿vale? Entonces, ni es buena una cosa, ni es buena la otra, ni es uno mejor y otro peor. Simplemente que sí que sepáis que existen diferencias entre un cuentacuentos y un cuentista, ¿vale? Lo que sí que os quería decir, por ejemplo, para la gente que vais, ya no para los padres, las madres y tal, que bueno, en casa podéis hacer lo que queráis con los libros, pero la gente que sí que queréis dedicaros de forma profesional o aficionada al mundo de los cuentos, tenéis que tener cuidado con los libros. Es decir, yo os puedo contar esta historia, ¿no? La historia de Leonardo da Vinci, pero ya partimos de la base de que este libro no es mío. Este libro es de la editorial Salvat, ¿vale? Puedo coger y abrir el libro en cualquier página y leer con más o menos gracia lo que pone aquí, pero es que este texto no es mío, este texto es del autor. Os puedo enseñar las ilustraciones, las enseño así un poco rápida, porque es que la puedo enseñar, pero no son mías, son ilustraciones de un ilustrador. Entonces digo que tenéis que tener cuidado porque hay gente que por las redes está contando cuentos con libros en la mano y hay varias denuncias de editoriales y tal, porque evidentemente pues, los propietarios de la propiedad intelectual son tanto el autor como el ilustrador como el dueño del libro, ¿no? La editorial. Entonces tener un poco de cuidado a ese respecto. ¿Qué más cosas os puedo decir? Pues os puedo decir que os suscribáis. Es que estáis mirando todo el rato, pues suscribíos también, que a mí también me gusta ver que la gente me sigue, ¿vale? Por favor. Bueno, haré un cuentacuentos. Bueno, lo hará mi hermano Carmelo. Hará un cuentacuentos para que veáis cómo es contar un cuento basándonos en un libro físico, ¿vale? Si queréis ver más vídeos, podéis ver vídeos de Carmelo Caramelo, que es otro tipo completamente de cuentista, ¿vale? Y bueno, por ahí tampoco os tengo que decir nada más, porque no me gusta que los vídeos sean muy largos. Solamente que os suscribáis, que le deis a la campanita, que me mola que me vea la gente y eso. Oh, cara de pena. Simplemente como resumen, que ya os dije que los 3 primeros capítulos serían más teóricos. Ya os digo que solo queda uno, que el siguiente capítulo hablaremos del cuento como herramienta educativa y como transmisora de valores, ¿vale? Que es el vídeo un poquito más largo que haré y que espero que lo veáis, pero darle a la campanita que si no os vais a enterar. Y que, bueno, espero que esta opinión que yo he dado sobre el cuentacuentos y el cuentista os aclare algo, os interese, y que si no, bueno, pues dejármelo en los comentarios, o a mí me gustaría que fuera más interactivo esto. Por eso os digo que en breve también va a haber directos con estas personas que os he nombrado y con otras personas. Habrá directos para que, pues, bueno, de los que debatiremos sobre cosas sobre los cuentos y formas y maneras de contarlo. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Nos veo. Y como digo siempre, es que si no se me va de la cabeza, ¿veis? Es que se me va de la cabeza con estos calores que hacen Zaragoza, que parece que está lo que está Dios haciendo una barbacoa aquí, estamos todos asfixiados, se me van de la cabeza las cosas. Sobre todo, leer mucho, eso siempre es el primer consejo que os doy, porque en los libros está la magia de los cuentos.